Bienvenidos, y se nos anticipa el otoño con muy buenas cifras de pronósticos en el sentido de que, por ejemplo, la revista Forward Keys, una especialización en turismo, habla de un reflote del turismo en otoño. El interés aumenta muchísimo por una frustración de no poder haber hecho viajes en verano. Recordemos que las aerolíneas están multiplicando su cantidad de viajes aceleradamente al mismo tiempo que hay una demanda creciente, y desde Forward Keys nos dicen que el nivel de viajes ya reservados para otoño alcanza y supera las cifras del 2019. También recordemos que, ejemplo, España, el turismo nacional ha incrementado muchísimo, y entonces vamos a ver estas noticias juntos con algunos otros datos sobre el periodo post pandemia y qué estamos aprendiendo, y algunas investigaciones científicas aquí en Europa, particularmente en Suecia, sobre qué aprendimos y qué no aprendimos en este periodo. Así que vamos al desglose. ¿Qué podemos prever teniendo en cuenta que los vuelos aumentan, es decir, la oferta aumenta, pero también el interés de los viajeros? En las encuestas dan que un 70% es positivo a viajar en Europa. Ha sido muy alta la tasa de interés, y también la preocupación ha disminuido mucho sobre los riesgos que hay en el viajar, cuando ya la Europa tiene un alto porcentaje de la población vacunada. ¿Significa esto que va a bajar los precios? Bueno, eso quieren, según las estadísticas, los consumidores. Más ofertas. Todos quieren viajar con ofertas en otoño. Antiguamente era sabido que si uno quería hacer un paseo por Europa, una buena época era fuera de temporada. Aún hay un clima bonito en mucha cantidad de ciudades, es más fresco para pasear si el interés es el paseo por las grandes ciudades y capitales de Europa. Entonces era un buen negocio viajar en esa época. ¿Sigue siéndolo? ¿Sigue siendo un buen negocio para los turistas? Bueno, creo que sí. Aún todavía las aerolíneas no logran sus niveles, entonces no pueden subir los precios y ajustar esa oferta y demanda. Pero también tenemos que ser conscientes de que así como nosotros queremos viajar y tenemos ansia de viajar, hay muchos más, y por lo tanto, cuando la demanda, ya lo saben ustedes, cuando la demanda aumenta, entonces el precio se va a fijar ahí donde se cruza la oferta y la demanda. Ahí entonces estará el precio fijado. Por lo tanto, no hacerse muchas expectativas sobre cuánto va a bajar el precio, pero si esperan hasta último momento, están haciendo más o menos lo que se prevé y hasta el momento han mostrado los viajeros que desean hacer, es decir, hacer reservas de último momento. Y para esto entonces las aerolíneas y las agencias de viaje están siendo últimamente preparadas y han organizado para poder cumplir con esos deseos de último momento, ya que es una tendencia, y como buenos productores de servicios se adecúan a las tendencias. Una clara tendencia de los turistas a hacer reservas a último momento. ¿Qué países son los que más reservan? Bueno, tiene su lógica. Yo lo he dicho que desde esta zona donde yo vivo, Escandinavia, el interés por los viajes en otoño es fuerte, y es lógico. Aquí ya hace un frío bastante notorio en otoño, para nosotros soportable y agradable incluso, pero para quien desee ese calorcito, España es ideal, y también, por supuesto, Grecia, Turquía, Italia, en fin. Los viajes de los países escandinavos están topando lista y están llegando a niveles mejores que los del 2019. Es decir, un altísimo interés desde esta zona en viajar por Europa, en la Europa del Sur, en la Europa más tibia, con mejor clima. Por lo tanto, también las Islas Canarias, pese a
el temor por el volcán, ya hay reservas y entonces muestra una tendencia clara que el turismo dentro de Europa se acrecienta ahora en otoño. Ya no sabemos si podremos llamar la temporada baja, tan baja no va a ser. Y por supuesto, también aerolíneas como Ryanair han ahora mostrado ser las del tope en Europa, multiplicando sus vuelos y creciendo aceleradamente esta aerolínea irlandesa especializada en vuelos baratos. Por lo tanto, los viajes cortos dentro de Europa serán muy populares en este periodo. Juan Gómez es especialista en esta compañía dedicada a los viajes y dice en esta entrevista que hay una demanda frustrada. Por lo tanto, las aerolíneas ya han venido siendo precavidas y están atentas para proveer esos servicios que se demandan. También como consumidores estamos aprendiendo a no atenernos a ideas fijas, ser movibles, porque la pandemia ha cambiado mucho y también a nosotros nos toca adecuarnos a esas nuevas situaciones para sacar ventaja y provecho de estas nuevas oportunidades que se crean. A propósito de eso, pasamos a otro tema muy importante, muy interesante además. En Suecia, como ustedes saben, no hubo restricciones al igual que en el resto de Europa. Y una de las restricciones que hubo prácticamente en los 8 países donde se ha hecho este estudio es la escuela. La escuela básica fue cerrada en todos estos países, excepto en Suecia. ¿Y por qué no lo hizo? Y la otra pregunta, ¿estuvo bien en no hacerlo? ¿Qué conclusiones sacan ahora este grupo de expertos que están estudiando si fue acertado o no? Recuerden una cosa, en el momento que Suecia decide mantener la escuela abierta, en ese momento que decide mantener la escuela abierta, había en Suecia un índice de contagios más elevado que en todos los demás países. Aún así, se mantuvo. ¿Qué debemos pensar en esta situación? Algo muy importante. En Suecia no existe y no es legal la conducción del ministro por órdenes ministeriales, sino que la organización del ministerio o del departamento en cuestión es independiente. Sus funcionarios no son puestos por el ministro, sus funcionarios no deben obedecer al ministro, sino tomar decisiones de forma independiente como sector de esa administración del Estado. Por lo tanto, en ese momento que se toma esa decisión, el organismo que estaba a cargo de la conducción de las medidas para enfrentar la pandemia y los contagios era el Ministerio de Salud. Ese ministerio o departamento de salud, con sus funcionarios que son profesionales en los distintos campos, entiende de que no es bueno cerrar la escuela. Pasado este periodo, entonces es hora de reflexionar, ¿fue bueno o fue malo y qué hemos aprendido? Hace años se discutía mucho si era bueno este sistema porque veíamos que cuando un ministro o un gobierno quería cambiar cosas que de pronto eran importantes cambiarlas, había mucha dificultad en cambiarlas porque no tienen ese mando sobre su propio ministerio o departamento. Esto sería el aspecto negativo. El aspecto positivo es que realmente cuando se trata de tomar decisiones, entonces la responsabilidad pasa a gente que realmente lo puede ver de una forma un poco más amplia, más independiente, con su competencia profesional porque son expertos en eso y sin el peso que tiene el ministro de tomar una decisión que está jugando con su posible elección las próximas elecciones. Es decir, en estas próximas elecciones ningún ministro de Suecia va a poder, aunque lo intentes, lógicamente va a intentarlo, llevarse todos los honores de esas decisiones, pero no va a poder ser así porque esas decisiones son tomadas independientemente por funcionarios profesionales que están decidiendo sobre esos asuntos. Entonces, esto limpia un poco ese contagio que hay de
las elecciones, el electorado, la política influyendo en decisiones que son importantes para la vida de los ciudadanos. No vamos a ver en Suecia a un ministro yendo al aeropuerto a recibir las vacunas que vienen de otro país en el avión. Ese tipo de teatro que se da en algunos países es porque están queriendo sacar partida de esas situaciones. Aquí entonces esa decisión de mantener la escuela abierta fue tomada. ¿Y cuáles fueron los criterios? Bueno, esto es muy interesante. En tanto que en la mayoría de los países fueron decisiones de orden político las que estaban en primera línea, en Suecia, como en Alemania y Grecia, primó el aspecto médico. No había que cerrar la escuela básica por criterios como, por ejemplo, el rol que cumple social la escuela, la salud de los niños y también la parte pedagógica que no iba a ser posible recuperar. Esto desde el punto de vista médico. Recuerden una cosa, los niños que no están en hogares tan idílicos, por llamarlo así, tienen una posibilidad de ser ayudados si son descubiertos sus problemas a tiempo. ¿Y quién es el más indicado para descubrir sino la escuela? La escuela es la que descubre y contacta al servicio social o a los profesionales competentes para tratar de interceder en favor del niño cuando hay en el hogar problemas graves que amenazan contra su seguridad y su desarrollo como niño. Para eso está entonces la escuela con su rol social. Pero a esto yo le agregaría, visto desde el punto de vista de los economistas, que vemos en la escuela un medio para que la parte de la población que podía seguir produciendo lo pudiera seguir haciendo. ¿Por qué? Porque sin esa escuela básica para los niños menores había que sacrificar a uno de los dos padres. Y acá en Suecia la gran mayoría del matrimonio, de la pareja, trabajan ambos. Quiere decir que uno de los dos se perdía. Estábamos perdiendo la mitad de la mano de obra que podía estar trabajando en ese momento, si es que no había otras restricciones. Quiere decir que a través de la escuela estábamos dando un impacto a la economía que era tremendo, gracias que la escuela no cerró. ¿Esto produjo una catástrofe médica? ¿Amenazó la salud de esos niños? Pues no. Las estadísticas lo dicen que no. Hoy en Suecia incluso se retiran todas las restricciones gracias a los buenos resultados. ¿Qué dicen aparte los expertos estos? Sí, dicen que han rescatado el enorme rol que tiene la escuela como educación, pero también como garante de la seguridad social de esa población menor. Aparte, entrevistada, la presidenta de la Asociación de Profesores dice otra cosa, agrega que aparte, olvidándonos un poco del asunto médico, también tenemos el aspecto pedagógico, que debemos ahora sí preocuparnos en tener una escuela que esté acorde a los desafíos. El grupo de expertos demostró que hay carencias en la educación a distancia o por internet que de ninguna manera puede suplir lo que es la educación directa, presencial de los jóvenes. Por todos estos distintos roles que cumple la escuela, sociales, médicos, pero también en materia de pedagogía, en poder tener ese contacto directo con los niños de las escuelas, no puede ser suplido con la educación a distancia. Por lo tanto, conclusión de este grupo de expertos es: debemos preparar una escuela capaz de enfrentar posibles pandemias como esta y estar mucho mejor preparados para entonces no tener nunca que habernos obligado a cerrarla. Es decir, poder tener una preparación. Recuerden que aquí en Europa era muy habitual, por ejemplo, en los tiempos de la Guerra Fría, tener unos refugios atómicos y entonces se preparaba para una situación de ese tipo. De igual manera, en otro orden de cosas, pero también tratando de prepararnos para las amenazas, es de que es necesario una escuela capaz de sobrevivir durante la pandemia. Y no solo sobrevivir, sino cumplir
con lo necesario para atenuar los efectos de una situación de ataque, pero de los virus o de cualquier otro tipo que amenace con cerrar y dejar paralizada al país. Entonces ahora, felizmente, estamos en ese plano de, pasado esta situación tan dramática, empezar a aprender. Y para eso ayuda entonces esa independencia del sector administrativo, porque ya me puedo imaginar que en muchos otros países cualquier análisis, cualquier cosa que a un ministro lo cuestione, hará lo posible porque no sea puesto a la luz y de pasar borrón y cuenta nueva. Aprovechar la euforia de que ya pasamos, ya salimos de esta situación y ahora no miremos si hicimos las cosas bien o hicimos las cosas mal. Y aquí entonces yo quiero también entrar en la parte individual, que es exactamente lo mismo. Yo tengo una máxima muy estoica, que es todos los días analizar, cuando termino el día, qué cosas me hicieron tomar decisiones equivocadas por una influencia de sentimientos o de emociones que no correspondía, que no estaba en acuerdo con lo que yo conozco que podía influir. Es decir, mi performance no fue de las mejores y debo saber entonces qué fue lo que cometí de error. También qué cosas hice bien, con la perspectiva de podrías haberla hecho mejor. Esto es una práctica diaria que ayuda muchísimo. Y también para todo profesional, estudiante, viajero, estudiante que quiere irse a otro lugar, esto es elemental y es básico para poder cumplir. Ni qué hablar para poder cumplir también las aspiraciones de iniciarse como autónomo, como independiente, iniciar una empresa, un negocio. Estamos ahora saliendo de ese periodo de presión donde nuestros sentimientos estaban muy enfocados y estábamos determinados a sobrevivir, y ahora que tenemos más tiempo para ver las cosas un poco más amplia, es hora de, así como este grupo de expertos, empezar a analizar qué hicimos bien y estuvo realmente bien, cómo podríamos haberlo hecho mejor, cómo me puedo preparar mejor para estas situaciones. Así nos toca a nosotros también para poder sacar el máximo de provecho. Amigos, ha sido un placer compartir estas opiniones y también los animo a que sigan diciendo me gusta, que sigan compartiendo estos videos que ayudan muchísimo, y pronto entonces tendremos esa cantidad de seguidores y de suscriptores en YouTube que piden. A la pregunta y una muy buena opinión, muy agradable opinión de uno de nuestros suscriptores, ¿cómo puede ser de que vaya tan lento, siendo que estos videos me parecen de buena calidad, me parece que tendría que haber más suscriptores? Les digo de que se ha detectado que ha habido un cambio en el algoritmo de YouTube muy fuerte, y todos los youtubers debemos entonces reflexionar sobre qué significó ese cambio, porque muchos youtubers que tenían antes una gran cantidad de suscriptores, algunos y de evidentes más que nada, los han perdido y han disminuido la cantidad de visualizaciones de un video. Y esto tiene que ver con la nueva forma del algoritmo de YouTube, qué es lo que premia, qué es lo que promociona. Entonces es un problema de adaptación en el cual, eso sí, es la parte que me corresponde de análisis y de ver cómo lo podemos hacer mejor. Pero aún así, muchísimas gracias por todos vuestros comentarios.